¿Qué es la Copa Interconfederaciones? En donde jugará Perú contra algunos de los mejores equipos de la UEFA. La Copa Interconfederaciones es un convenio que se dio entre las confederaciones de la CONMEBOL y la UEFA, para elevar el nivel de competitividad entre todos los países participantes. Dado que esta alianza se dio hace algunos meses, la idea es fortalecer los lazos con esta creación de certámenes atractivos. Ambas confederaciones estarían muy cerca de firmar un acuerdo para que sus selecciones se enfrenten entre sí. De momento, se puede confirmar que todo iniciará en el mes de marzo del 2024. Es por esto que el jueves 2 de noviembre, sostendrían una reunión para poder definir los criterios de esta alianza. Según dio a conocer el periodista uruguayo, Rodrigo Romano, el torneo tendría lugar, únicamente en el viejo continente por razones de comodidad. La idea en principio es que todos los partidos se disputen en Europa, a los efectos de minimizar los traslados de los jugadores de las selecciones de CONMEBOL. Esta competencia tendrá como protagonistas a las 10 selecciones sudamericanas que vienen disputando el proceso clasificatorio para el Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Hasta el momento, no se tiene conocimiento acerca de los equipos europeos que participarán, ni tampoco en qué estadios se jugará. No obstante, se dice que las escuadras a enfrentar serían Francia, Países Bajos, Portugal, Italia y Bélgica, esto a pedido del técnico Juan Reynoso, quien busca tener rodaje ante selecciones de muy alto nivel. La noticia podría ser confirmada en el próximo Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL. Dichos compromisos servirían como preparación de cara al reinicio de eliminatorias. Cabe resaltar que, desde hace un par de años, los equipos de ambos continentes no han podido enfrentarse con regularidad debido a que las fechas de sus calendarios no coincidían. Sin embargo, esto podría cambiar antes de lo esperado. Tras disputar la primera fecha de eliminatorias ante Paraguay y Brasil, la selección peruana volverá a tener acción en el mes de octubre cuando enfrente a la selección chilena donde buscará la hazaña. La bicolor nunca pudo vencer al combinado chileno, en su territorio por eliminatorias, salvo en un encuentro amistoso en 1985. Chile y Perú vienen de un presente muy similar debido a que ambos solo pudieron sumar una unidad en esta jornada doble. La selección chilena pudo anotar solo un gol, pero recibió 3 en contra, sin embargo, la bicolor no pudo anotar y solo recibió un tanto en contra. La selección peruana supo vencer a Chile en el último encuentro que disputaron ambos en Lima, donde con los tantos de Cristian Cueva y Sergio Peña lograron superar a La Roja por 2-0, sin embargo, el último encuentro disputado en Santiago ante Chile terminó con un 2-0 a favor de los locales. Luego del primer reto y buscar la hazaña en Santiago ante Chile, la selección peruana dirigida por Juan Reynoso enfrentará a la campeona del mundo, Argentina. La albiceleste comandada por Lionel Messi y Ángel Di María, que cuenta con una amplia superioridad de victorias ante Perú. Con un total de 53 ocasiones, en donde los dirigidos por Lionel Scaloni, superaron a los de Reynoso en 34 oportunidades, mientras que la bicolor solo pudo salir victorioso en 5 ocasiones. En total se registraron 14 empates en el historial. La última vez que Perú y Argentina se midieron en Lima sucedió el 18 de noviembre del 2020 y terminó con victoria a favor de los gauchos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se puso adelante rápidamente. Nicolás González rompió la igualdad en el marcador a los 17 minutos, mientras que Lautaro Martínez amplió la ventaja a los 28. La blanquirroja tiene un saldo negativo ante la albiceleste. Y es que en las 5 veces que se cruzaron en la capital peruana, nunca pudo sumar de a 3 y la visita ganó 2 veces. Los otros compromisos finalizaron con un empate. La selección argentina se mantiene invicta desde que cayó ante Arabia Saudita en la fase de grupos de la Copa del Mundo, donde consiguieron su tercera estrella. Argentina ha vencido a Perú en los últimos 2 encuentros que disputaron por eliminatorias al Mundial Qatar 2022. La última vez que la selección peruana venció a Argentina fue en el Estadio Nacional, por eliminatorias, y se dio en el camino al Mundial de México 1986. La bicolor superó por 1-0 a la albiceleste de Diego Armando Maradona, quien fue opacado por la marca intensiva de Luis Reina. Juan Carlos Oblitas fue el encargado de anotar el tanto del triunfo peruano.
La idea de Juan Reynoso es que el combinado nacional empiece a sumar de a 3 en el proceso clasificatorio, es por esta razón que espera contar con su plantel completo para encarar estos encuentros. Brian Reina y Carlos Zambrano serían convocados solo si se recuperan y están al 100% físicamente, al igual que Cristian Cueva, Edison Flores y Pedro Aquino. Los dirigidos por Juan Reynoso, visitarán Santiago de Chile el próximo jueves 12 de octubre para afrontar el Clásico del Pacífico con la ilusión a tope de conseguir la primera victoria oficial en suelo mapochino. Y 5 días después, recibirán al equipo liderado por Lionel Messi. A partir de las 9 de la noche horas, donde se espera la vuelta de los futbolistas, que se perdieron la primera fecha doble por lesión. Por otro lado, el exmundialista chileno Mauricio Padilla, criticó el Estadio Monumental, de Colo-Colo, escenario en el que se jugará Perú versus Chile. Hubo 3 roturas de ligamento cruzado, porque la cancha efectivamente le ponen planchas de pasto externas y en compactarse se demoran mucho tiempo. Termina trabando los tobillos y rodillas de los jugadores, reveló en un inicio. Y eso se debe a que ese escenario es utilizado para la realización de conciertos. Y es realmente una falta de respeto a nuestro fútbol, dijo, y no solo las condiciones de la cancha no son el único problema a afrontar de la selección de Chile, pues también está la ausencia de Arturo Vidal de cara a futuros partidos. El pasado martes 12 de septiembre, el volante tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla. Y a través de un comunicado, se hizo oficial la gravedad de la situación. El cuerpo médico de la selección chilena informa que el jugador Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular que requiere resolución quirúrgica, la cual ya se llevó a cabo a través de sus redes sociales. El jugador de Atlético Paranaense dio a conocer que fue intervenido de manera exitosa. Sin embargo, aún no se conoce cuánto tiempo estará fuera de las canchas, lo que genera preocupación en el comando técnico chileno. Arturo, acá está. Arturo, ¿qué fue lo que pasó? Tirarse arriba, muchachos, ahí nomás, muchachos. Ahí nomás, tiene que dejar el tiro ahí, por favor, muchachos, un paso más atrás, muchachos. Yo te dije. Dejar el tiro ahí. Sin tirarse atrás, muchachos. Muchachos, hasta acá. Sí, Arturo Vidal sacado en camilla. Hasta ahí, muchachos, por favor. Declaraciones. Para dirigirse a algún centro médico,